Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... reversión. Bueno, pues aunque habitualmente solemos decir de qué vamos a hablar, hoy me vais a permitir que prácticamente deje a nuestros dos grandísimos invitados explicarnos cuál es el tema. Ha habido un poco de controversia porque hemos estado preguntando a ver que si alguien sabía qué es eso de reversión en medicina y creo que tenéis a todo el mundo expectante. Buenos días, Julio Domenech Fernández, ¿qué tal? Buenos días. También tenemos y contamos con la presencia de Rafael John Barblanco. Hola, Rafa. Hola, buenos días a todos. Bueno, sacarnos de dudas. ¿Qué es esto de la reversión? Bueno, la reversión médica es un término que se ha acuñado recientemente para intentar explicar la situación en la que nuevos estudios de mejor calidad demuestran que prácticas establecidas, habituales, lo que normalmente todos hacemos, deben dejar de ser hechas porque son ineficaces o dañinas a los pacientes. Así. O sea, quiere decir Así, que llevamos haciendo cosas y de repente hay algo que dice que lo que estamos haciendo no es lo que hay que hacer. Efectivamente, esto es. Hay prácticas quirúrgicas en nuestra especialidad que tradicionalmente estamos haciendo, que es el tratamiento estándar para una enfermedad que todo el mundo hace, que todos vemos que tiene, aceptables resultados y es práctica habitual, todos los hospitales la hacen y estudios de muy alta calidad, ensayos clínicos aleatorizados versus placebo, una cirugía placebo, han demostrado que son ineficaces o incluso dan peor resultado que sencillamente no hacer nada o un tratamiento alternativo conservador. O sea, no estaríamos hablando de que la reversión quiere decir que ya no vamos a volver a usar nunca lo que estábamos haciendo, ¿o sí? Sí. O sea, precisamente es lo que significa, es revertir, dejar de hacer estas intervenciones que son ineficaces o dañinas. El término lo acuñó Prasad, que es un cirujano general de Estados Unidos. En el 2011 hizo un artículo para alertar a la comunidad científica sobre esta situación. Él es cirujano y había muchas intervenciones que todavía continuaban haciéndose y evidencia de más alta calidad demuestra que no son útiles o incluso perjudiciales. Escribió un libro al respecto y varios artículos y la verdad es que durante estos 12 años ha habido muy poca repercusión en la comunidad científica. Es un tema que ha sido apartado, silenciado, ocultado, cuando en realidad debería estar en primera línea porque amenaza la práctica, gran parte de la práctica habitual que estamos haciendo. Ahora veremos más ejemplos. Pero es que suena muy fuerte decir que algo que nosotros hemos aprendido a decir esto se hace así o esto es así o al paciente hay que hacerle esto, hay que darle esto, de repente aparezca algo y nos diga no es que esto sea mejor o es que ahora lo que hacemos hay algo mejor, ¿no? Es decir, una sustitución o una evolución en el tratamiento, sino decir es que lo que estamos haciendo no solo nos lo que hay que hacer, sino que es que encima puede ser perjudicial. Ha estado haciendo daño a los pacientes, literalmente sería. Sí, la primera vez que escuchas hablar de reversión médica es muy chocante. ¿Por qué? Porque la lógica nos hace pensar que cuando sustituimos, como bien has dicho antes, un tratamiento por otro es porque es mejor. Y la evolución de la ciencia médica lo que nos lleva es que un tratamiento sea sustituido por otro mejor y en un futuro será sustituido por otro que sea aún mejor que este segundo. Pero la realidad es que cuando surge un estudio, un ensayo clínico aleatorizado que dice que un tratamiento no es mejor que la alternativa o incluso hace daño, pues hay que poner en práctica lo que nos dice este estudio para hacerlo mejor a nuestros pacientes. Pero entonces esto básicamente es una forma de rebatir es que de toda la vida es hecho así, ¿no? Exactamente. Que es muchas veces cuando... Eso lo hemos sufrido. Bueno, hemos estado en esa situación. Preguntar a un adjunto que por qué se hace esto y decir, bueno, va más o menos bien. Y es que siempre se ha hecho así, ¿no? Sí,
Eso es. Y mucha gente pensará, pero esto supone una involución, es decir, estamos volviendo atrás. Algo que llevamos haciendo mucho tiempo resulta que no es mejor que la alternativa. Por ejemplo, operar una cosa frente a hacer un tratamiento rehabilitador. Pero entonces hemos estado operando mucha gente que no era necesario. Sí, con un tratamiento rehabilitador podían haber mejorado. Eso es lo primero que pega, yo creo que es en el ego. Claro. Es que hay gente que... Yo ahora me viene compañeros, pueden ser tanto traumatólogos como muchos otros especialistas, que igual han construido su carrera alrededor de una cosa que realmente ahora se ve que no es así, que no funciona y que de hecho no se debería hacer así. Entonces... Esto supone un golpe para nosotros porque estábamos convencidos de que hacíamos algo para bien y luego resulta que no, pero también en los pacientes puede tener una implicación negativa hacia el médico. Por ejemplo, un paciente que se opere de una artroscopia de rodilla por una meniscopatía degenerativa, lo hemos hecho mucho tiempo y ahora sabemos que no es mejor que no hacer nada o un tratamiento rehabilitador. Entonces, si este paciente viene con otra lesión meniscal en su otra rodilla y ahora le decimos... Ahora ya no te hago lo de antes. Claro. ¿Qué sensación se va a llevar el paciente? Una, este señor me operó y no sabía lo que estaba haciendo, o este señor ahora no me quiere operar por algún motivo, y eso genera desconfianza. Eso rompe completamente la relación con el paciente. Bueno, también hay que saber luego transmitirlas. Sí. Ahí está la clave. Yo hay muchas veces que le digo a los pacientes, mire, antes quitábamos muchos meniscos y ahora nos hemos dado cuenta de que es mejor dejarlos en su sitio. Y el paciente, yo creo que también saben un poco que la medicina tiene una evolución y que es verdad que nosotros muchas veces prueba ensayo-error, ¿no? Es decir, uy, voy a ver si esto funciona, uy, no funciona. Uy, voy a ver si esto funciona, uy, sí funciona. Y yo creo que también entienden un poquito, o sea, no somos curanderos, ¿no? Es decir, me voy a fiar de todo absolutamente lo que me haga, si me pone en las manos, me ha salvado. No. Yo creo que la gente también entiende un poco cómo funcionamos. Pero sigo pensando que tú al final, cuando aplicas una técnica y demuestras resultados, estás haciendo... O sea, si la gente lo hace bien, hace sus ensayos, hace sus estudios y de repente llega alguien que organiza mejor un estudio. ¿Qué es eso? Eso es lo que hace falta. Claro, el problema es que basamos nuestra actividad mayormente en estudios observacionales o de ciencias básicas. Y la traslación de un estudio en laboratorio a la práctica clínica no siempre es como pensábamos. Y muchos estudios observacionales en los que basamos nuestra práctica clínica diaria son malos. Metodológicamente no están bien hechos. Y esto se perpetúa. Entonces lo que necesitamos son estudios de mayor calidad. ¿Y cuál es el estudio de mayor calidad? Un ensayo clínico aleatorizado. De hecho, hay un fenómeno curioso en el que se observa que los estudios observacionales, casos control o cohortes tienen tendencia a magnificar el efecto de la intervención, de tal manera que da como una ilusión de mucha mayor eficacia contra la otra intervención contra la que la estás comparando o contra el control, el placebo. Es un fenómeno curioso que es ubicuo y curiosamente magnifica los resultados siempre en la dirección de la intervención que tú quieres. Claro, yo quiero que gane lo mío. Claro. Bueno, también hay otros efectos otras causas que están magnificando los efectos, como el sesgo de publicación. Si haces un estudio para investigar si una cirugía funciona y ves que no funciona, pues bueno, se queda en el último cajón, bueno, no me ha salido y no la publicas. Es lo que se llama sesgo de publicación. Entonces, cuando haces un metaanálisis, solo encuentras los resultados positivos que está dando una falsa impresión de eficacia. Yo sigo estando en shock, de verdad. Contarnos algún ejemplo de alguna cosa que hay... El primer ejemplo en cirugía ortopédica y traumatología que encontramos cuando revisas textos de reversión médica es la vertebroplastia, la inyección de cemento en el cuerpo vertebral, que en 2009 en el New England se publicaron 2 ensayos clínicos aleatorizados, vertebroplastia frente a cirugía simulada, es decir, hacer un acto en el que no haces nada, y no había diferencias. Bueno. Un saludo a la unidad de Raquis. Bueno, nosotros los dos somos cirujanos de Raquis. No, sí, lo sé. Entonces, nada, fuera ya. Sí, probablemente en el campo de la cirugía ortopédica quizá empezó
con la simple recomendación de reposo o reposo en cama en el dolor lumbar. Hoy en día es una práctica proscrita. Hay que decirle al paciente con una ciática que está retorciéndose de dolor, oye, chaval, levántate y camina. ¿Cómo? ¿Qué? Toda la vida me han dicho que tengo que hacer reposo cuando tengo dolor lumbar. No, va mucho mejor, se recuperan antes y hay menos cronificación si pides al paciente que a pesar de su dolor mantenga el mayor nivel de actividad posible. En el 2003 se hizo también otro ensayo clínico aleatorizado, además publicado en el New England, una revista generalista, no de nuestra especialidad, para comprobar si los lavados artroscópicos en estas artrosis incipientes, bueno, el lavadito articular, quitar un poquito de sinovial, algún cuerpo libre, mejoraba en comparación con una artroscopia simulada. Artroscopia simulada es meter el tubo, pegar una mirada y salirte fuera sin hacer nada. Pues bien, demostraron que no había diferencias. Posteriormente, en el 2013, Shibonen, un grupo de unos finlandeses, hicieron un magnífico, extraordinario ensayo clínico aleatorizado con las roturas meniscales. Los criterios de inclusión eran sorprendentes. Eran mayores de 35 años con rotura meniscal, pero rotura meniscal incluyendo las traumáticas. A unos les operaban, moneda al aire, y otros metían el tubo, el paciente no sabía lo que le hacían, y le dejaban el menisco roto. A las 2 semanas no había diferencias, tan pronto como a las 2 semanas, ni a los 2 meses, ni a los 5 años. Explícaselo al paciente. Claro, ese es uno de los problemas que tenemos. Hemos hecho un estudio para comprobar, esto lo sabemos desde el año 2013, luego ha sido replicado este diseño en otros hospitales, otros nuevos ensayos clínicos para intentar comprobar algo tan sorprendente. ¿En qué hospital trabajáis? Que no lo hemos dicho. En la Clínica Universidad de Navarra. Vale. ¿Es de dónde habéis hecho el estudio? No, el estudio lo hice en el Hospital Arnau de Vilanova, vale, con el Centro de Salud Pública y con el Ministerio. Vale, perdona, porque como has dicho en el hospital... Digo, evaluamos si efectivamente esta nueva evidencia, que es tan sorprendente, que ya la conocemos pues, desde el 2013-2015... había revertido la práctica clínica en España. Analizamos 450.000 artroscopias de rodilla en España desde el año 2013 hasta el 2019 para comprobar si a partir del 2015 se había producido una caída en el número de artroscopias por menistectomía. Sorprendentemente en España no. Había un aumento progresivo hasta ahora, especialmente, y esto es lo más curioso, en los mayores de 60 años. A partir de los 60 años prácticamente yo diría que el 70-80% de la gente tiene degeneración meniscal y roturas, y si tiene la rodilla con dolor y le haces una resonancia va a aparecer eso, y tú equivocadamente vas a atribuir el dolor a esto. De todas formas, también a lo mejor peca un poco por aplicar dos cosas que a lo mejor pueden estar empujando la práctica hacia esa dirección. Las técnicas de sutura meniscal y demás están mejorando, y muchas veces los adjuntos jóvenes, residentes, tal, pues venga, vamos a aprovechar, hacemos una sutura, que es que la rodilla está un poquito... Y luego muchas veces que te dejas guiar a lo mejor más por hallazgos incidentales en la resonancia que... Sí, sin duda. La sutura meniscal es otra enfermedad. Quiero decir, la sutura meniscal reparable sin ninguna duda. Esta no está amenazada por la nueva evidencia. O sea, no se refiere a esto. Quiero decir, hay que ser muy cuidadosos a la hora de delimitar, establecer a qué cosas se está refiriendo lo que debemos dejar de hacer. Debemos dejar de operar las roturas en la parte blanca del menisco, incluso las roturas traumáticas, porque los subanálisis de estos ensayos clínicos han mostrado que efectivamente incluso con bloqueos, pseudobloqueos, antecedente traumático, no hay diferencias, es ineficaz la menistectomía. Y vale, de repente alguien hace un estudio, decidimos, o los resultados dicen que la práctica que estábamos haciendo no es la adecuada. ¿Esto cómo se lleva el día a día? Porque claro, hay que buscar el artículo, o va a venir alguien a decirnos, toc, 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 normativa, que esto ya no lo hagáis. ¿No funciona esto así? Debería de ser así. Es decir, uno de los problemas de que no ocurra la reversión es que, como ha dicho antes Julio, no se le da voz. No se le da voz desde las sociedades científicas, no se le da voz en las revistas que leemos y, por lo tanto, no se llega a conocer. Es decir, que es que yo creo que hay muchas cosas que lo hablábamos antes, ¿no? Que tú haces lo que se lleva haciendo, o sea, nosotros aprendemos, tenemos una curva de aprendizaje y luego a nivel personal, una vez que ya somos adjuntos, y de repente
o sea, muchas veces nos estancamos, ¿no? Sobre todo si no es algo en lo que tú estás muy metido con la subespecialización. Yo hace mucho que no leo artículos de rodilla, hago pitobillo. Pues, yo si me siento a leer, leo de lo mío, ¿no? Que es a lo mejor en lo que creo que tengo un camino más de crecer. Y siempre tienes como mucho que hables con algún compañero y te diga, no, ya no hacemos esto, pero no me paro a buscar, o sea, eso, sobre todo si son cambios radicales de, llevamos haciendo esto mucho tiempo y ahora ya no. Esto es una responsabilidad de las sociedades, de los editores de revistas, para poner en el candelero, o en el candelabro mejor, ¿no? Especificar, este debate. Por eso hemos montado este mini curso, para alertar a la comunidad ortopédica nacional de que, oye, tenemos que parar, porque los ejemplos son varios. Por ejemplo, vertebroplastias, menistectomías artroscópicas, síndrome subacromial. ¿Cuántas descompresiones artroscópicas hemos hecho? El señor Nir, con toda su buena intención, nos engañó. Bueno, nos engañó, no, y es algo que hemos hecho. Y los pacientes mejoraban, pero mejoraban por o bien la historia natural, o por bien fenómeno de regresión de la media, o bien por efecto placebo. Bien, ¿cómo podemos arreglar esto? Bien, eso difundiéndolo. En segundo lugar, también sería bueno dar información a los pacientes, que el propio paciente reclame la mejor evidencia disponible para ser tratado. En otros países existen agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Desgraciadamente, y me duele tener que decirlo, en España también la tenemos, agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero solo en 5 comunidades autónomas. El resto no la tienen. Y tiene un presupuesto anual de 5 millones de euros. Esto es ridículo, ridículo. Si entras en la página de NICE, ves guías de práctica clínica actualizadas. Si entras en Diana Salud, que es el repositorio del Ministerio de Guías de Práctica Clínica, todas están desactualizadas. Entonces, esto es una... Bueno, me produce mucha pena, porque los que estamos ávidos por guías de práctica clínica tenemos que ir a páginas de Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Inglaterra, siendo nosotros un país desarrollado y generador de conocimiento, además. La idea sería que alguien revisara cada X tiempo qué es lo que hay, ¿no? Qué cambios ha habido y nos lo facilitara, ¿no? O sea, me imagino que eso tendría que estar regulado y que las sociedades, por ejemplo, científicas, participáramos en esa elaboración, sí, ¿no? O dar información. Hay otro aspecto que yo creo que es interesante resaltar en el campo de la cirugía. Para aprobar un fármaco, la Agencia Europea del Medicamento o la FDA exigen al menos 2 ensayos clínicos aleatorizados antes de aprobarlo. Sin embargo, la legislación, tanto en Estados Unidos como en Europa, es muy laxa para las técnicas quirúrgicas o para los implantes. Un ejemplo es muy clarificador. En el 2015, unos periodistas del Times de Londres registraron como implante quirúrgico para operaciones abdominales, como una malla para reparaciones abdominales, una red de una bolsa de naranjas. Bueno, barato le saldría. Efectivamente, pues lo consiguieron aprobar para implante quirúrgico. Bien, este es la laxitud. Lo hicieron periodistas. Lo hicieron periodistas, para intentar demostrar... para alertar la facilidad con la que se pueden autorizar implantes quirúrgicos, nuevas técnicas quirúrgicas, cuando en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es hasta más peligroso para el paciente que darle un fármaco. Yo he de decir ahí que es verdad que creo que muchas veces cuando hacemos es un tema, ¿no? Llega un paciente con una patología, tú miras un poco, a lo mejor no sabes tratarla, te sientas, lees un poco, porque... Y de repente a lo mejor tienes 3 técnicas y muchas veces no hay estudios que comparen las 3 técnicas. Entonces tú dices, pues o la más fácil o la que más me guste, que lo hacemos todos. Perdóname, pero esto lo hacemos todos. Y al final dices, bueno, pues a lo mejor la que me es más fácil a mí, como tengo que solucionarle el problema al paciente, voy a hacer esta. Y luego, claro, si es que realmente, o sea, lo que decís, ¿no? Para tomar una pastilla o mandar una pastilla, tenemos que hacer unos estudios bestiales con unas fases súper determinadas y súper clarificadas, y de repente yo puedo decidir si decido hacer esta técnica, que a lo mejor pues la he leído en un artículo, tiene 10 casos el artículo, que no quiere decir que la técnica no sea buena, que yo eso no lo voy a discutir, pero a mí me soluciona el problema. Pero a lo mejor luego aparece algo y resulta que de los 3 pacientes que he operado con esa técnica, digo, madre mía, la que he liado, ¿no?
yo creo que ahí nos falta un poco también el tener lo que tú dices, ¿no? A lo mejor algo que revise un poco nuestra práctica diaria. Claro, hay dos problemas con esto. No hay evidencia, no hay ensayo clínico para todo. Entonces, en ausencia de ensayo clínico, tenemos que ir a un nivel inferior de evidencia, bien si encontramos una cohorte o incluso nuestra propia experiencia o los argumentos fisiopatológicos nos pueden ayudar. Todo médico siempre quiere ayudar al paciente. Entonces, haces lo que crees que es más conveniente. Además, eres soberano tú en tus decisiones, claro. No es eso lo que estamos amenazando o lo que criticamos. Naturalmente que cada médico debe decidir según sus conocimientos o sus argumentos fisiopatológicos o según la evidencia, lo que es mejor para el paciente. Pero en aquellos casos en los que ya haya un estudio de muy alta calidad que esté contradiciendo lo que es práctica habitual, es cuando debe reconsiderarlo y dejar de hacerlo. Vale. Ahí he entendido yo. O sea, es decir, bueno, claro, mientras que podamos, hacemos lo que podemos. Es decir, esto no pero cuando venga alguien a decirme que eso no lo haga, eso no lo hagas. No es un cambio total, chicos, debemos dejar de cerrar las consultas, cerrar los quirófanos. No, en algunas intervenciones seleccionadas, que además son muy frecuentes, debemos dejar de hacerlo. Probablemente esto se entiende mejor con ejemplos. Ya hay evidencias bastante sólidas para desaconsejar operar epicondilitis, dejar de operar fracturas de húmero proximal desplazadas. Pobre Enir. Sí. Le estamos dando por todos los lados. A mí se me ocurre más de uno. Voy a tener que pasar al pie de tobillo. Pero el motivo es porque ensayos clínicos aleatorizados que además han sido replicados demuestran que las fracturas de húmero desplazadas, ojo, sin luxación, tienen el mismo resultado con tratamiento conservador. ¿A cualquier edad? Pregunto, ¿o hay un rango de edad? En adultos están hechos los estudios, sí, vale. En adultos. Bueno, la verdad es que fracturas desplazadas... El radiodistal también sería uno de los... El radiodistal en ancianos también es otro de los campos en los que ha habido gran batalla al respecto. Efectivamente, no hay grandes diferencias, bueno, no hay ninguna diferencia a partir de los 65 años entre reducción y placa o incluso añadir artroscopia versus el tratamiento con el yeso normalito o con agujas de Kirchner de toda la vida. También hablamos de que, sobre todo lo estamos buscando en nosotros, pero sí que hace falta igual una concienciación en los pacientes, porque muchas cirugías están tan extendidas que es difícil ya quitarles la idea de la cirugía. Yo ahora lo he visto cuando de unos años para acá se ha quitado la financiación a muchos productos que previamente podíamos recetar, cuando ya en las últimas revisiones se ha quitado la financiación, yo que sé, cremas, pomadas, no sé qué. Sí. Los pacientes, y eso para ellos es un choque descomunal. Claro, porque... Sí, muchas veces, efectivamente, esta es una de las limitaciones, las barreras que tenemos para poder explicar al paciente. El ofrecerle a un paciente que tiene el menisco roto, que tiene mucho dolor, o que tiene un dolor en el hombro con síndrome de subagonía sin tener el manguito roto, el no ofrecerle la cirugía, que es lo que a su vecina le han hecho, puede ser percibido como negligencia, incluso. No quieren hacerme lo mejor. No me quiere hacer caso. Qué mal médico. Exacto. Entonces, claro, para esto necesitamos la ayuda de la comunidad del ministerio, del resto de colegas. Ahí voy a lanzar una cuñita yo a favor de SECOT, porque la idea, bueno, sí que se ha barajado un poco el que tenemos que dar más información por parte de la sociedad a los pacientes sobre patología. Vocalía de reversión, lo estoy viendo ya. Pero la de desarrollo social creo que quiere de Blanca Vázquez, que es una compañera, que creo que ella quería dar más información a los pacientes para que también tengan un poco... Es que los pacientes no saben realmente, o sea, vienen pidiendo qué es lo que me tenéis que hacer, pero luego los vecinos hacen mucho daño, como digo yo. Es que a la del primero la han hecho. Y le ha ido bien. Claro, y ha ido bien. Entonces, yo también lo quiero. Es que ha mejorado. Lo quiero. Entonces, pero es que también hubiera mejorado sin haber hecho nada. Y no te hubieras sometido a estos riesgos. O peor, es que hay veces es que no le han hecho eso tampoco. Lo que pasa es que la mujer tampoco se ha enterado. No, pero bueno, sí. ¿Y cómo abogaríais vosotros o qué ideas podríais poner vosotros sobre la mesa para...? Porque esto al final es un problema y hay que buscar soluciones. ¿Diríais alguna cosa? Guías clínicas actualizadas por las sociedades científicas y educación al paciente. Esto ya se hace en otros países. En Reino Unido tú te metes en la página web del NHS y NICE y ahí hay información tanto para profesionales como para pacientes. Y actualizada, de verdad. Sí. Formación en los médicos en lectura crítica, en herramientas de medicina basada en la evidencia, esa es una gran laguna. No todos los estudios son lo mismo y muchos intentan vendernos la moto.
Entonces debemos estar alerta para poder discernir la verdad, porque en el fondo no trabajamos con opiniones, ni bueno, tu verdad o en mis manos, esto va bien. Estamos hablando de ciencia. En ciencia la verdad existe. Hay algo mejor para los pacientes. Otra crítica habitual que se hace a la medicina basada en la evidencia es, bueno, es que no hay enfermedades sino enfermos y hay que personalizar. Vale, sí, pero dime cómo personalizas. Porque el motivo es que los pacientes se comportan como patrones, por eso se llaman enfermedades. Entonces hay que intentar ajustarlo para comprobar si en esta enfermedad con este patrón y este paciente que se ajusta es idéntico a los que estaban en este ensayo clínico, no ha funcionado. Chico, lo más probable es que no funcione. Los médicos manejamos incertidumbres y esto es algo que muchas veces nos cuesta comprender. Pensamos que manejamos certezas. Si este paciente tiene esto, voy a hacerle esto y le va a ir bien porque esto es lo que hay que hacer. No. Lo más probable es que le vaya bien o lo más probable... ¿Por qué? Porque manejamos incertidumbres. Pero ojo, también en los diagnósticos. Otro fenómeno que también quiero apuntar es que en respecto a la reversión médica es que las superespecialidades han generado... Se viene controversia. Mejor. Han generado esta hiperespecialización, ha generado unos sobrediagnósticos con la mejor voluntad. El médico quiere ayudar al paciente, pero si tú envías a un médico de familia, manda a un paciente a un superespecialista que está centrado en una pequeña área. Juan Gervás dice que los especialistas son como cíclopes, que solo tienen un ojo. Entonces, si tú le mandas el paciente al sitio donde él está mirando con su ojo, perfecto. Y además los superespecialistas son un cíclope con un microscopio. Entonces, si le mandas el paciente a donde tiene enfocado el microscopio, fantástico, es el mejor sitio donde te podían llevar, porque este señor te va a hacer lo adecuado y lo va a hacer muy bien. Pero en medicina hay una constelación de pacientes y no todos tienen esto. Y si te lo mandan a una zona periférica, el cíclope, el superespecialista, va a intentar arrastrarlo hacia aquello en lo que él es experto. Y entonces va a sobrediagnosticar y va a sobreactuar. Es muy ilustrativo un estudio muy curioso que publicaron en el British Medical Journal en el último número de diciembre. Son artículos muy divertidos, os lo aconsejo, es de hace 2 años. Lo hizo un residente de cirugía ortopédica alemán que envió 10 casos de fractura de húmero proximal desplazadas con una historia, el TAC y la radiografía, a 20 expertos cirujanos de hombro de Alemania y de Estados Unidos. Y les preguntó qué harían. Si harían tratamiento conservador, placa, prótesis. Y la última pregunta era, ¿qué coste tendría al año este paciente si se decidiera hacer tratamiento conservador? Y esto lo comparó con un grupo de 10 monos del zoo. Se fue al zoo, les presentó las fotos, puso cacahuetes debajo de las fotos para que los monos eligieran su respuesta. Pues bien, los monos tenían más capacidad para predecir el resultado al año tras tratamiento conservador que los... Bueno, lo de los monos era una manera de decir vamos a hacer el azar. Pues bien, los expertos, incluso cuando ya se ha demostrado que no hay evidencia de que el tratamiento conservador sea inferior al quirúrgico, tienen este tipo de sesgo. Bien. Bueno, chicos, tenemos que ir concluyendo. No sé si queréis añadir así alguna cosita más breve. ¿No? No. Bueno, nosotros pertenecemos a Invescot, voy a aprovechar. Sí. Es una pequeña sociedad que trabajamos en el desarrollo de la investigación en cirugía ortopédica y traumatología en España y evidentemente invitamos a todo el mundo a que nos conozca a través de la página web. Hacemos una pequeña reunión bianual, entonces todo el mundo está invitado a venir, participar y seguir. Repite el nombre porque creo... Invescot. ¿Y dónde será el próximo congreso de Invescot? En porque febrero, tengo mucho interés en ir. En febrero de 2024 en Madrid, en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Perfecto. Pues nada, ahí, chicos, todos los socios que nos estéis oyendo, estáis invitados, ¿vale? Y bueno, pues os agradecemos mucho el haber venido y el habernos aclarado un poquito esto de la reversión. Yo creo que nosotros, por lo menos a 4 adeptos ya, nos habéis ganado. Ahora espero que todos los que nos estén oyendo también se animen a leer más y si no a preguntar, ¿no? Exacto. Y si no a preguntar. Sí. Bueno, pues cerramos. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.